Hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Génesis, versículo por versículo, pasaje por pasaje. Ahora en Génesis capítulo 41, versículo 46. Génesis 41, 46. Y claro, vamos a orar, a pedir que el Señor nos ilumine por su Espíritu Santo para entender lo que leemos. Padre Celestial, de nuevo, por tu gracia nos has reunido para poder adorarte en nuestro cántico y en nuestra atención a tu palabra. Por favor, llénanos de nuevo en tu Espíritu Santo para que entendamos lo que nos comunicas a nosotros individualmente y como iglesia, para que lo podamos poner en práctica, para que elevemos el nombre de tu Hijo Jesús, para que Él sea siempre el celebrado en nuestro diario vivir, porque es digno de toda honra y gloria, como acabamos de cantar. Y en el nombre de Él oramos. Amén. Amén. Hermanos, si has seguido en las lecciones de escuela dominical y claro en los sermones, tenemos una lectura que deseamos cubrir hoy, que es todo el resto de Génesis 41 y todo el capítulo 42. Así que de la primera sección solo quiero hacer 3 observaciones rápidas, porque vamos a concentrar más que todo en el capítulo 42. Estando en Génesis 41, versículo 46 hasta el final del capítulo, solo voy a mencionar 3 cosas rápidamente. Primero, versículo 46. Era José de edad de ¿cuántos años? 30 años de edad tiene ahora. Cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipcio. Ustedes ya contestaron en la escuela dominical, ¿cuántos años tenía él cuando fue vendido? 17 años de edad. Y vamos a volver a ver este pasaje solo rápidamente otra vez, porque hay otro detalle ahí que puede ser importante para entender esta historia. Entonces, con un dedo en Génesis 41, 46, volvamos a Génesis 37. Génesis 37, versículo 2. Capítulo 37, versículo 2, en que tenemos la introducción a toda esta sección del libro de Génesis en que estamos ahora. Nos dijo Génesis 37, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuántos años? 17 años, y luego cuenta acerca de su venta a la esclavitud. Pero noten el resto del versículo. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, sus hermanos, mujeres de su padre. ¿Qué hacía José? Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Hablamos en este entonces de varios nombres que le damos a las personas que le informan de lo malo que hacen los otros hermanos. Hablando en forma internacional, ¿qué nombres ponemos a estas personas? Ok, chismoso, comunicativo de forma positiva. ¿Qué más? A nivel internacional, ¿qué nombre les ponemos a las personas que informan lo malo que hacen los otros países? Espías, exactamente, espías. ¿Alguna vez le ha preguntado por qué José le acusa a sus hermanos de ser espías? Les puede haber acusado de cualquier otra cosa. No nos dice directamente, pero es posible que cuando José apareció con la túnica de colores este día en búsqueda de sus hermanos, que entre las cosas que le dijeron cuando lo echaron a la cisterna, eran como, tú eres espía.
Tú has venido acá para espiar, para papá sobre nosotros. Guarden esto en mente. Simplemente para recordar, cuando llegue a acusarles como espías, hay una intención en hacer esta acusación. Pero volvemos entonces a Génesis 41. En Génesis 41, esta es la primera observación que queremos hacer de la edad de José y también una de varias razones por las cuales sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. Otra razón, recuerden la razón principal. ¿Qué era lo que más molestaba a los hermanos de su hermano José? Los sueños de él. Los sueños y la palabra, la explicación que dio a estos sueños. La segunda observación, en versículo 51. Llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo o toda mi tribulación y toda la casa de mi padre. Podemos malinterpretar este versículo y decir que, entonces José solo quería olvidar de su pasado, olvidar de la tribulación de la casa de su padre y no quería pensar más en ellos. Y esto sería una interpretación incorrecta. Todavía tiene su esperanza en las promesas de Dios, las promesas que incluyen a todos sus hermanos también. Dio nombres hebreos a sus hijos. Puede haberles dado nombres egipcios. Puede haber dicho, ya quiero cortar todo recuerdo de lo que tenía de antes. En cambio, toma lo bueno que está ahí, las promesas, su Dios, y dice, voy a recordar esas cosas. Quiero poner en memoria estas lindas cosas, aun cuando declaro el nombre de mis hijos. Porque sus hijos, como vimos en versículo 51 y también en versículo 52, llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, ¿quién me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción? Dios. Va a recordar a Dios con los nombres de los dos hijos. Manasés, Dios me hizo olvidar. Efraín, Dios me hizo fructificar. Sí, va a poner en el olvido la tribulación que sufrió en su casa, pero no va a poner en olvido toda su historia. En particular, va a recordar a su Dios. Los egipcios no adoraban el mismo Dios que José. José conocía al Dios verdadero que le había escogido, no solo a él, sino a su familia. De esta parte se va a acordar. ¿Tiene sentido? La segunda observación tenemos entonces. La tercera observación. Vemos en versículo 55, ya vimos en la escuela dominical cómo había los 7 años de prosperidad y luego empezaron los 7 años de hambre. Versículo 57 dice, y de toda la tierra vinieron a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y podemos leer este versículo y si no supiéramos mejor diríamos el fin de la historia. Este es el fin del libro de Génesis. Porque recuerdan lo que hemos visto una y otra vez, como algunos de los versículos principales, no solo del libro de Génesis, sino de toda la Biblia, donde se encuentran. En Génesis, ¿en qué capítulo?
¿no? De todo el libro de Génesis, algunos de los versículos para entender todo el libro. Ay, no se acuerdan, me toca volver a predicar todos los sermones del último año. Imaginen cómo voy a hacer. ¿Cómo? En la creación. En la creación, en Génesis 1, muy bien, gracias. Wow. Y todos los hermanos dicen gracias también porque no, no tienen que escuchar mientras predico de vuelta. Otra vez todos los sermones del libro de Génesis. No, Génesis capítulo 1, vamos a verlo rápidamente. Otra vez, para que se nos quede bien grabado en la memoria. Capítulo 1, versículo 27, 28 y vamos a añadir 29 también. Son versículos principales para entender todito el libro de Génesis y todita la Biblia también. Aquí empieza todo. 1:27 de Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Podemos incluir el versículo 26, conforme a nuestra semejanza y nuestra imagen. ¿Qué significan estas declaraciones de ser creado a su imagen y su semejanza? Significan dos cosas. Que nosotros los seres humanos representamos a Dios aquí en la tierra. Sea donde sea que usted trabaja, sea como sea el lugar de su vivienda, usted representa a Dios a cada lugar a donde va. Si va al McDonald's, al otro lado de la calle, no es que deja su identidad como imagen de Dios acá en la iglesia, sino que entra a McDonald's o pasa por el drive-thru representando al Dios vivo. Esta fue parte del propósito de Dios. A cada lugar a donde vamos representamos a Él. Y la segunda parte, por eso le obedecemos a Dios. No somos dioses por nosotros mismos para hacer lo que queramos. Somos sumisos a Dios en obediencia a Él. Y esto pues es nuestra identidad y el propósito de Dios, que es llenar la tierra con sus representativos, nosotros, formados a su imagen y en su semejanza, siendo representativos de Él, viviendo en obediencia a Él. ¿Tiene sentido? Entonces nos dio, primero a Adán y Eva y luego a todos nosotros, la bendición de poder multiplicar y el dominio. Versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, soyúzquenla. Señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que mueven sobre la tierra. Entonces nos dio el dominio sobre toda la tierra. ¿Para qué propósito? Para reflejar cómo es Dios, para ser sus representativos, para vivir en obediencia a Él. ¿Y qué más nos dio en versículo 29? Dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les serán para comer. Nos da la provisión para poder hacer lo que Él nos pidió. Para llenar la tierra va a haber suficiente provisión, para obedecer a Dios va a haber suficiente provisión. ¿Me siguen hasta ahora? Claro, ¿qué pasó en capítulo 3? El pecado de Adán y Eva, también la promesa de alguien que iba a aplastar a la serpiente. Y ahora, adelantándonos, pues hemos visto que había una persona en particular que fue nombrado para llevar a cabo este plan. Adán y Eva Adán y Eva pecaron. Luego levantó
a Set, uno de los hijos, y de la linaje de Set nació uno, Noé, que salvó a su familia durante el juicio. Y luego, pues, Noé y su familia se multiplicaron, llegaron a ver las naciones, pero el plan de Dios no se había cumplido todavía. Entonces escogió a un hombre, Abraham, exactamente. Y Abraham tuvo a dos hijos, a los dos hijos principales. ¿Cómo se llamaban ellos? Isaac y el otro, Ismael. Y de los dos, ¿quién fue el escogido? Isaac. Y recordamos, sí, Ismael, aunque fue el primogénito de Abraham, no fue el escogido por Dios y se burló de su hermano en una fiesta. ¿Recuerdan? Y luego fue enviado con su mamá, fueron puestos en exilio. Dios los protegió, los bendijo, los multiplicó, pero pues no recibieron la promesa. Luego Isaac tiene la promesa. Isaac tuvo a dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Jacob, Esaú. Y recordamos de Esaú que era, ¿qué clase de hombre era Esaú, el primogénito? ¿Cómo? Rojo. Menciono mucho que es rojo. ¿Por qué le llaman el rojo? Por su cabello y otra razón más. Cazador y tiene algo que ver con la comida, ¿verdad? Sí, con esta comida, ¿cómo era? ¿Cómo? Un guisado, un plato de lentejas, un platillo de lentejas que vendió su primogenitura, que era profano. Entonces, pues Esaú fue excluido de la promesa. Sí, Dios lo bendijo y lo multiplicó y todo, pero la promesa fue de Abraham, Isaac, a Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos tiene? 12 hijos. ¿Y quién es el hijo que recibe el dominio? José recibe el dominio. José. ¿Y qué vemos de José ahora? En Génesis 42, versículo 38. 41. El último versículo de 41. 41, 57. ¿Dónde está José al final del capítulo 41? Está en Egipto. ¿Y qué tiene José? Tiene autoridad, tiene poder, obedece a Dios. Claro que obedece a Dios. ¿Y qué le da a todo el mundo mientras está en Egipto? Le da la provisión. Estamos viendo el cumplimiento de Génesis 1, versículos 26, 27, 28 y 29 ahora con José. José tiene el dominio, obedece a Dios. Todos en el mundo tienen que venir a Él y reciben su provisión. Va exactamente de acuerdo con Dios. Libro cerrado, terminamos el libro de Génesis. Todo se cerró para la gloria de Dios. No termina acá. Pues parece que debe terminar acá. Mire lo que les pasó a los otros hijos de Abraham y de Isaac. Ismael, exiliado. Esaú, tiene su propio terreno y su bendición, pero no es parte de la promesa. ¿Merecen los hermanos de José participar en la promesa de Dios? ¿Lo merecen? No lo merecen. Fíjese, ¿qué hizo Ismael que fue de tanta ofensa? Se burló del escogido en una fiesta. Apartado. ¿Qué hizo de mal Esaú? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Excluido.
¿Qué hicieron los hermanos de José? Uf, tanto peor. Querían matarlo, pero decidieron al final venderlo a la esclavitud. ¿No les parece que sería más justo excluirlos a ellos también? Parece justo a nosotros, pero hay algo de que tenemos que recordar en la promesa de Dios. Es por elección de Dios, no por las obras nuestras. Repasemos esto rápidamente en Romanos capítulo 9. Mantengan un dedo en Génesis 41, 57, porque vamos a volver a este versículo. Miren otra vez Romanos capítulo 9, versículo 10. Romanos 9, 10. Romanos capítulo 9, versículo 10. ¿Lo han encontrado? Está el apóstol Pablo en medio de una presentación sobre el libro de Génesis. Y dice en versículo 10, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, fíjense bien, no habían aún nacido. Pues primero, ¿quiénes eran los dos hijos de Rebeca y de Isaac? Jacob y Esaú, gemelos. No habían aún nacido, ni habían hecho, ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Así se reveló a Rebeca aún antes del nacimiento de sus hijos. El mayor servirá al menor. El menor va a ser el que recibe las promesas. ¿Por qué? ¿Hizo algo malo? No. No había hecho ni bien ni mal todavía, sino porque Dios lo escogió. Dios escogió a los 12 hijos de Jacob. Volviendo a Génesis 41, versículo 57. Los hermanos de José, los otros hijos de Jacob, ¿merecen ser elegidos por Dios? No. Obviamente sus obras son malas. Pero Dios los había escogido. Todo el mundo vino a Egipto, pero hay esta rotura todavía en que hay 11 hermanos apartados de Dios. 11 hermanos elegidos. ¿Será que Dios simplemente dirá, pues son elegidos, no importa, los voy a recibir? No, sino que va a hacer que estos elegidos se porten como elegidos. Va a transformar a estos elegidos que no merecen la bendición de Dios para que ellos se porten como representativos de Él. Y obedientes a Él en esta tierra. Aunque estos señores al final del capítulo 41 no tienen nada que ver con Dios y su plan. De todas formas son elegidos por Dios. Y si tiene que arrastrarlos hacia Egipto para que se conviertan y sigan al Señor, así van a ser. ¿Tiene sentido? Ahora podemos entrar en capítulo 42, nuestro enfoque principal en este sermón. Versículo 1 de 42.
Viendo Jacob que ¿en dónde había alimentos? En Egipto. Dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? ¿Escucharon la reprensión de Jacob a sus hijos en versículo 1? ¿Por qué les reprende? ¿Por qué se están mirando los unos a los otros? ¿Cuál será el lugar que menos quieren escuchar los hermanos de José? Egipto. Por 22 años, que son el número de años desde que vendieron a su hermano a la esclavitud, a Egipto, no han querido hablar del tema. Ya vimos en capítulo 38 que Judá hasta se apartó de la familia, porque no quería vivir más con su papá y todo este dolor y tristeza, sabiendo que él era una de las personas que le causó este dolor y tristeza, y el engaño que vivía en su relación con su papá no lo aguantaba más. Entonces se apartó Judá, como ya vimos. ¿Habrá un lugar en las vidas de ustedes o de mí que no queremos escuchar el nombre de este lugar más? Tal vez un lugar donde se ocurrió una vergüenza, un pecado, algo de que preferimos ni mencionar, algo en que diríamos que, bueno, si yo empezara a hablar de ese lugar, ¿cómo se sentirían ustedes? Sé cómo me sentiría yo. ¿Será que el pastor sabe de esta historia? De esta cosa que he mantenido a escondidas por tantos años, de que no quiero que nadie más se entere, esta situación de vergüenza o este pecado o lo que sea. Si reconocemos esta vergüenza, entendemos cómo se sienten los hermanos de José a escuchar el nombre Egipto. ¿Jacob sabe lo que le pasó a José? No tiene ni idea. Simplemente Jacob ve la situación. Hay alimentos. Estamos pasando por hambre. ¿Y qué hace? Envía a sus otros hijos a Egipto, igual como ellos habían hecho a José 22 años antes. No igual en el sentido que Jacob no los vende a la esclavitud. Pero cuando ellos están en marcha, cuando ya preparan todas sus maletas y están en camino para ese lugar que no quieren nombrar, estarán pensando, enviamos a uno entre nosotros en este mismo camino hace 22 años. No lo han mencionado, no conversaron de esto entre ellos, pero de todas formas estaba en la mente de todos ellos. Dios está despertando la conciencia de estos señores. Al principio solo se miran los unos a los otros. Como que ¿tú dijiste algo? No, yo no dije nada. ¿Será que? No, creo que él no sabe todavía. Está a escondidas. Estamos bien. Vamos a ese lugar. Dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, desciendan allá, compren de allá para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los 10, ¿cómo les llaman? Versículo 3, los 10 hijos de Jacob. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Con cada paso estarán recordando nuestro hermano a quien vendimos en esclavitud en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre.
todavía está en mente la idea de que mi hijo José fue despedazado por un animal. No quiero que algo se ocurra a mi hijo Benjamín. Lo voy a guardar bajo mi protección aquí en casa. Ningún daño le va a pasar. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. José era señor de la tierra, quien le vendía a todo pueblo de la tierra. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Cuando José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Dijo, ven, cuando se levantaron, yo les dije que ustedes se iban a inclinar a mí, ¿no me reconocen? No. Puede haberlo dicho, puede haberse revelado en este momento, puede haber dicho, miren, Dios tenía razón, les puede haber redarguido fuertemente, regañado fuertemente a decir, no, ustedes ni pueden entender todo el sufrimiento que me causaron. ¿Por qué mantuvo todo a escondidas? Pues como vimos, estos hermanos son escogidos por Dios. ¿Se portan como escogidos por Dios? Hasta ahora no. José no sabe todavía si se han arrepentido o no. Entonces va a continuar ese proceso para probarlos, para ver si Dios les despierta la conciencia, para ver si Dios haya hecho o está haciendo alguna obra de arrepentimiento en ellos, entonces les pone a prueba. Les habla ásperamente. Les dijo, ¿de dónde han venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías son. ¿Recuerdan cuál era una de las cosas que molestó a los hermanos? José le informaba a papá. Puede ser que cuando lo echaron en la cisterna le decían lo mismo, ahora le toca a él decirlo. Espías son ustedes. Porque recuerden, ¿dónde está toda la comida en la tierra por causa del hambre? En Egipto. Entonces, ¿qué van a pensar algunos países vecinos malvados que tal vez deciden no queremos comprar de Egipto? Preferimos tomarlo en guerra. Vamos a enviar nuestro ejército para apoderar de algunos de estos centros de alimentos. Nosotros tenemos derecho a lo que han acumulado. Hay ese peligro por lo menos. Entonces, espías son. Por ver lo descubierto del país han venido. ¿Quieres ver nuestras debilidades, las debilidades en nuestra defensa? Ellos respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos, tus esclavos, han venido a comprar alimentos. José no está convencido todavía. Todos nosotros somos hijos de un varón. ¿Por qué hay tantos de ellos? Pues es que cada uno tiene su familia y hay más protección en viajar juntos. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres, ¿cómo son en su propia opinión? Honrados. ¿Son hombres honrados? Por favor, vendieron a su hermano a la esclavitud. ¿Recuerdan lo que hicieron Simeón y Leví a todo un pueblo de Siquem, en que mataron a todos los varones? Luego, con los otros hermanos, robaron todo lo que se quedaba del pueblo. Estos no son hombres honrados, o en su propia opinión.
son honrados y para ellos esto es lo suficiente, supongo. Somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, pues José tiene autoridad casi como un dictador. No, para ver lo descubierto del país han venido. Ellos respondieron, mire, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ¿de veras son 12 hermanos? ¿De veras? He aquí el menor está hoy con nuestro padre. 11. Y el otro no parece. No aparece. José les dijo, esto es lo que les he dicho, afirmando que son espías, son mentirosos. En esto serán probados. Vive Faraón que no saldrán de aquí, sino cuando su hermano menor viene aquí. Envíen a uno de ustedes y traigan a su hermano, y ustedes se queden presos, y sus palabras serán probadas si hay verdad en ustedes. Si no, vive Faraón que son espías. Entonces los puso juntos en la cárcel. Probablemente no saben cuánto tiempo van a estar en la cárcel. 3 días. Pero en estos primeros días, imagino que ni sabían si iba a ser por 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años, 3 eternidades. Si iban a estar enterrados. Igual como José cuando estuvo en la cisterna. No sabía cuándo iba a salir, cuando sus hermanos le iban a dar libertad, si iba a estar en la cisterna 3 horas, 3 días, 3 semanas, 3 años o por toda la eternidad. No sabía. Al tercer día les dijo José, hagan esto y vivan. ¿Y qué más dice al final del versículo 18? Yo temo a Dios. Impresionante. Es la primera vez que mencionan a Dios en este capítulo. Yo temo a Dios. Y para los hermanos, José es algún extranjero pagano encargado de la distribución de comida. No lo reconocen. Y escuchan ellos el nombre Dios de la boca de Él para hacerle reflexionar. Dios. Pues, ¿de qué estarán pensando estos hermanos en la cárcel? Si usted estuviera en los huaraches de ellos, para los no mexicanos, las sandalias de ellos o las chancletas de ellos. Si usted estuviera en las chancletas de ellos en la cárcel, ¿de qué se preocuparía? ¿De qué se preocuparía lo primero que todo? ¿Cómo puedo salir? ¿Por qué desean salir? Tienen sus familias que están padeciendo de hambre. Depende de ellos conseguir la comida. No pueden demorar en la cárcel. Tienen unas obligaciones por cumplir de que dependen otras personas. Su familia está a riesgo mientras están en la cárcel. Esto probablemente sería su preocupación más impresionante. Y luego sería, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos todos aquí? Mire, no es solo a un hermano o otro hermano, estamos todos nosotros. ¿Qué tenemos en común?
todos vendimos juntos a nuestro hermano a Egipto. Sí, tenemos que salir para encontrar la comida, para proveer para nuestros familiares, pero recuerden que tenemos algo en común, nuestra culpabilidad por haber maltratado a nuestro hermano. Y en esta situación, después de pensarlo 3 días, no es que hay muchas actividades por hacer en la cárcel, tienen mucho tiempo para pensar y están pensando en sus familias, en la necesidad de sus familias, en su culpa que tienen en común. De repente habla José la palabra, Dios. Temo a Dios. Hay alguien encargado de esta situación, de su preocupación por su familia, de su culpa. Yo temo a Dios. Versículo 19, si son hombres honrados, quede preso en la casa de su cárcel uno de sus hermanos. Y ustedes vayan y lleven el alimento para el hambre de su casa. ¡Wow! ¡Qué alivio! Mi familia sí va a tener comida. Ahora me dan libertad para llevar la comida a mi familia. Pero ¿será que otro hermano no va a tener esa bendición? Él se queda en la cárcel. Oh, ¿qué hicimos hace 22 años? Nuestro hermano nunca volvió a ver a su familia. Están empezando a sentir las consecuencias de su pecado de hace 22 años. Versículo 20, pero traerán a su hermano menor y serán verificadas sus palabras y no morirán. ¿Quién está en control de toda esta situación? Yo temo a Dios, les dijo José. Ellos lo hicieron así. Versículo 21, se descubren lo que está pasando en sus corazones. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Qué nombre les damos esto? Confesión. Han llegado a confesar lo que mantuvieron escondidas por 22 años. Pecaron contra su hermano. Por fin salió de su corazón, por fin salió de la boca, confiesan su pecado. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, no le prestamos atención. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no les hablé? ¿No les hablé yo y dije, no pequen contra el joven? ¿Y no escucharon? He aquí también se nos demanda su sangre. ¿Qué dice Rubén? Yo les dije, pero no me prestaron atención. ¿Este comentario ayuda a resolver la situación? No. Sí, pues Rubén tenía una mejor idea en ese entonces, pero al final de todo, todos pecaron contra su hermano. Entonces, versículo 23, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. José fingía que no entendía lo que los hermanos conversaban entre ellos. Versículo 24, se apartó José de ellos y lloró. Que es bien importante reconocer, porque cuando les habla áspero a los hermanos, tiene el corazón humilde y sensible. Les habla
ásperamente, pero para llamarles al arrepentimiento. Esta forma áspera a hablarles no era por amargura, era para que ellos entendieran que habían ofendido a Dios y tenían que pues responder a Dios sobre todo. Y él pues esperaba lo mejor para ellos. Por esto lloró. Tenía un corazón sensible con deseo de ver que ellos se reconciliaran, claro, con él, pero sobre todo con Dios. Y cuando escucha esta confesión, como le bendice a él también, Dios está obrando en ellos. Hay esperanza. Han reconocido su pecado después de 22 años. Se apartó José de ellos y lloró, después volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Todavía tiene que mostrar la parte áspera. Delante de sus ojos toma uno de ellos, a Simeón, no a Rubén, el primogénito, porque pues él se opuso por lo menos. El que está segundo en fila sería Simeón. Entonces a Simeón lo encarcela. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolvieron el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, les dieron comida para el camino, así se hizo con ellos. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Imagine, tiene su dinero. Imagine toda la cantidad de dinero para dar de comer a una familia por meses. Es la cantidad de dinero que él tiene. ¿Qué va a hacer él con este dinero? Pues, ¿qué hicieron los hermanos con el dinero con que vendieron a José? Nunca nos dijeron, pero obviamente o lo repartieron entre ellos o compraron un nuevo Xbox o lo que sea. ¿Quién sabe lo que tenían, los intereses que tenían en ese entonces? ¿Qué van a hacer con este dinero encontrado? O la reacción de él habría sido como que, wow, mire esto. ¿Por qué volver para Simeón? Puede ser que nos acusen del robo de este dinero. Vamos a dejar a Simeón en la cárcel y nosotros pues vamos a dividir este dinero. ¿Cómo le parece? Así habría sido la actitud hace 22 años. Pero ahora que Dios está trabajando en sus corazones para el arrepentimiento, tienen una reacción muy diferente. Dijo a sus hermanos, estoy en versículo 28, mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Por primera vez el nombre Dios sale de la boca de los hermanos. Hasta este punto ni han mencionado Dios, ni en todas sus vidas. Pues puede ser que conversando sí que hablaron de Dios, pero por lo menos de lo que pone a nuestra vista el libro de Génesis, estos señores nunca han tomado en cuenta a Dios, nunca le han llamado. Ahora por primera vez reconocen la mano de Dios en algo y les da temor. Están espantados. Dios se ha encargado de nuestra situación. ¿Qué estará haciendo Dios? Versículo 29. Venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido. Pues ¿cómo llegaría usted a ver a su papá Jacob después de este viaje? Muy contentos para abrazarlo con cautela, con temor.
llegaría a confesar, sabes, Padre, tenemos que confesarte algo que hicimos hace 22 años, siéntate. O tal vez habría sido la mejor opción, pero no optan por este camino todavía. Le cuentan lo que les pasó hasta cierto punto. Versículo 30, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, nos trató como a espías de la tierra. Nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro Padre. Uno no parece, el menor está hoy con nuestro Padre en la tierra de Canaán. Hasta ahora han dicho la verdad, ¿correcto? Sí, lo que han dicho pues concuerda con los eventos. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos metió en la cárcel 3 días. ¿Esto les contó a su papá? No, por favor, es viejito, no va a querer saber, pues tal vez le da un ataque cardíaco y pues lo que sean los motivos, no le cuentan esta parte de la cárcel. Prefiere que su papá no se entere de esta parte. Entonces aquel varón, Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que son hombres honrados. Dejan conmigo uno de sus hermanos, toman para el hambre de sus casas y anden. Y tráiganme a su hermano el menor, para que yo sepa que no son espías, sino hombres honrados. Así les daré a su hermano. ¿Y qué tal de esta última parte? Y negociarán en la tierra. ¿Esto dijo José? No habló de negociarán en la tierra. ¿Por qué pusieron esta parte? Tal vez para que su papá dijeron, muy bien, me parece buena idea. Sí, me gustaría negociar en la tierra, podemos ganar algo sustancial para sostener a la familia. Tomen a Benjamín, claro que sí, para que él vea que ustedes son hombres honrados y que pues, y así presentan su historia a su papá, esperando que su papá dijera, está bien, parece que fue un malentendido de parte de este señor en Egipto y todo se va a resolver, pero ¿qué pasa en el versículo 35? Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y Jacob tiene que estar pensando, ¿y qué más me van a decir de este viaje? ¿Qué hicieron? ¿Cómo es que tienen toda esta comida y todo el dinero con que salieron? Explíquenme esto, por favor. Ellos no tienen explicación. Viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Todos los hermanos, temor de Dios. Nuestro Padre no puede confiar en lo que acabamos de contar. ¿Cómo es que llegó todo ese dinero? ¿Cómo nos van a ver en Egipto? Si volvemos allá, nos van a acusar de haber robado el dinero. ¿Qué estará haciendo Dios? Tuvieron temor. Y Jacob, ¿qué es esta historia que están contando? Entonces su padre Jacob les dijo, me han privado de mis hijos. José no aparece, ni sabe si debe confiar en esta historia de la túnica en sangre. Puede ser que les mintieron. Recuerden lo que hicieron Leví y Simeón a este pueblo y cómo engañaron a este pueblo y mataron a todos los hombres. Estos no han cambiado. Dicen que tienen esta oferta excepcional de trabajo allá en Egipto en que pueden negociar, solo necesitan a Benjamín, solo falta Benjamín, pero Simeón, según ellos, se quedó en Egipto.
Me han privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevarán. Contra mí son todas estas cosas. No solo contra mí en cuanto a tragedia, sino contra mi voluntad, contra todo lo que deseo para mi familia. Todo está contra mí. Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano y yo lo devolveré a ti. ¿Cómo que voy a matar a mis dos nietos? ¡Qué ridículo! No descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Si le acontece algún desastre en el camino por donde van, harán descender mis canas con dolor al Seol. No van a volver a Egipto con mi hijo Benjamín. No sé qué están haciendo ustedes para engañarme, pero no confío en ustedes más. Ya todo se acabó. Y así termina el capítulo 42. En un posible estorbo en el plan de José. No, el plan de Dios. ¿Hay estorbos en el plan de Dios? No, ninguno permanente. Sí, se va a resolver esta situación. Pero mientras tanto, queremos reconsiderar la maldad de los hermanos de José y la pasión de Dios por trabajar en ellos para que se conviertan. Han sido elegidos, ahora tienen que demostrar que son elegidos. Y les va a despertar la conciencia para que se logre. Miren esta pasión, no solo de Dios por los hermanos de José, sino por nosotros también. En 1 Timoteo, capítulo 1, para cerrar este sermón. Miren 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo 1, 15. Primero Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos. Si son los hermanos de José, si está hablando de usted o de mí. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los elegidos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los santos. No, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los perfectos. No, sino que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, como a usted y como a mí. Recuerden este lugar de vergüenza que no quería que mencionara en el primer versículo de Génesis 42. Usted sabe lo que es el nombre de ese lugar, yo no lo sé. Tampoco ustedes saben el nombre de mi lugar, que no quiero que se mencione entre los otros de hace años. Cristo vino para nosotros. No porque éramos perfectos, no porque éramos santos, no porque nos habíamos arrepentido. Cristo vino cuando aún éramos pecadores.
no merecemos esta gracia. No merecemos esta salvación. Cristo por amor vino para rescatarnos, para tomar en su cuerpo todos los latigazos que nosotros merecíamos por nuestro pecado, para recibir en su cuerpo los clavos que deben haber sido para nuestras manos por todos los pecados que cometimos con nuestras manos. Él sufrió esto por amor a nosotros. Él vino para salvar a pecadores. ¿Usted califica por esta redención? Si usted es pecador o pecadora, sí, usted califica para confiar en Cristo Jesús como su sacrificio perfecto para el perdón de sus pecados, para la limpieza de sus pecados, para su justificación ante Dios, para nacer de nuevo, para tener vida eterna, para la adopción en la familia de Dios. Todas estas cosas y más que nos comunica en bendición la palabra de Dios viene porque Cristo vino por nosotros para sufrir la cruz y resucitar de los muertos. ¿Usted confía en esto? Espero que todos podamos decir que sí, esta es nuestra seguridad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No puedo compararme a los demás para decir, soy malo, soy pecador, pero no tanto en comparación con él o con ella. Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, juntos con los hermanos de José, que tampoco merecían esta obra de misericordia, de ser llevados al arrepentimiento de sus pecados. ¿Tiene sentido? Padre, gracias por tu regalo del arrepentimiento. No queremos hablar de Egipto. Preferimos simplemente cerrar el libro y no hablar más de nuestro Egipto. Pero vemos que como tú nos has elegido en Cristo Jesús, también vas a hacer que nosotros vivamos como elegidos. Y que nos vas a inquietar hasta que nos arrepintamos de nuestro pecado, para confiar únicamente en tu Hijo Jesús, por el perdón de nuestros pecados, para la redención, para vivir en libertad por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por este regalo del arrepentimiento. Pedimos, Padre, que quites todo el pecado de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra lengua, de nuestras acciones, para que andemos en humildad, agradecidos por esta salvación tan maravillosa, tan extensa, tan profunda, que nos has dado por la cruz de tu Hijo Jesús. Confiamos únicamente en Él. Gracias, Señor Cristo Jesús, por haber muerto por nosotros. En tu nombre oramos. Amén.